Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y porque queremos ser mejores católicos cada día, aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestro querido Padre Isidro Bautista con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo, católico... Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio de formación a través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que poder compartir y vivir esta experiencia de formación nos va enriqueciendo y nos va llevando a cada día, cada instante, en cada momento, poder adentrarnos más en el misterio de nuestra salvación, ese proyecto designio de Dios. Pues vamos a continuar mirando lo que es la parte de el fundamento de nuestra vida cristiana, que son los sacramentos. Recuerden que hemos estado viendo todos los sacramentos agrupados en la forma como nos lo presenta la Iglesia. Sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Ya estamos en el último sacramento, que es el matrimonio, y estuvimos viendo esta parte del matrimonio, lo que es, qué significa, qué es el matrimonio en el plan de Dios. Claro está, que no es un proyecto mío, ni tuyo, ni de aquel, ni del otro, sino que es un plan, un proyecto de Dios, fundamentado en lo que presenta el libro del Génesis, cómo Dios vio que no estaba bien que el hombre estuviera solo. Y por eso creó al hombre y a la mujer, y de ahí entonces los dos forman un solo ser. Vimos de igual manera el matrimonio en el orden de la creación desde el principio, cómo Dios va proyectando esta realidad, y cómo la Sagrada Escritura nos afirma, nos muestra que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es, así lo dice el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, de manera que la mujer pasa a ser carne de su carne, pasa a ser su otra mitad. Y así, de igual manera, tanto la creación conjuntamente del hombre como de la mujer son y pasan a ser al mismo tiempo uno auxilio del otro. Y así como un designio de Dios, representando así a Dios, que es nuestro auxilio en esa experiencia del matrimonio. Después veíamos el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Cuando nos dejamos envolver y arrastrar del pecado, la vida de matrimonio pues se ve afectada. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Estamos influenciados, estamos enmarcados en la realidad del mal, la realidad del pecado, las influencias del maligno que llegan a nuestras vidas. Se vive la experiencia del mal, y esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer, en la vida de matrimonio. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer pues vive amenazada en cada momento, vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, por la infidelidad, los celos, los conflictos. Todas esas realidades pueden conducir hasta el odio, hasta el pecado, a la ruptura, la vida de matrimonio, ese proyecto. Por eso esas amenazas del pecado, de la esclavitud, están siempre latentes en la vida de matrimonio. Así lo estuvimos viendo. Sin embargo, en todo esto, en el orden de la creación, subsiste ese proyecto de Dios. Subsiste, aunque esté gravemente perturbado ese proyecto a raíz del pecado, pero subsiste porque es un plan de Dios, no es nuestro. Y para sanar esas heridas del pecado, esa realidad de dolor que van surgiendo, que llegan
Entonces, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. Esa gracia, esa fuerza del Espíritu, para poder sanar esas heridas que causa el pecado en la vida del matrimonio. Pues vamos a ver también hoy entonces el matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador, no. Dios ama al ser humano, Dios ama al hombre, ama al hombre en su realidad, aún con sus limitaciones. Dios ama el pecador, pero no ama el pecado. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, como presenta el libro del Génesis, capítulo 3, verso 16, después de pecar, el Señor le dijo a Eva, darás a luz con dolores. Pero también la realidad del trabajo. El trabajo con el sudor de su frente te mantendrás, como le dijo al hombre, Génesis 3:19. Aunque estas realidades, como consecuencia del pecado, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Remedios pasan a ser como un remedio para limitar un poco los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, ayuda a vencer el egoísmo, ayuda en la búsqueda del propio placer, y ayuda también a abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. Fíjense cuántos valores y cuántas cosas bonitas pues encuentran fundamento en la vida del matrimonio. Que no solo la realidad de ver las causas y consecuencias las consecuencias del pecado, no solo ver eso en una realidad, no, sino que desde la antigua ley, esta experiencia del matrimonio, en esta pedagogía de la antigua ley, pues se va vislumbrando y viendo que esas cosas que en principio parecen como manifestación del mal, de lo que es un castigo, digamos, por decirlo así, como la afrenta de lo que es el pecado. Sin embargo, se constituye y se convierte todo esto como en remedios que van limitando los daños del pecado, que van ayudando a hacer más llevadera esta vida. Por eso, tras la caída del matrimonio, ayuda entonces a uno poder vencer. Y no solo vencer a través de la oración y de esas cosas, vencer en la vida misma, vencer en la vida del matrimonio todas las influencias del mal. El matrimonio ayuda a vencer el peligro del egoísmo, a vencer el peligro de sí mismo, de uno sentirse y creerse tal vez mejor o más importante que aquel o que el otro. También ese repliegue a mirarse a uno mismo, a uno creerse, ser el engreimiento y todas esas cosas, ayuda a vencer el matrimonio. Pero también ayuda a vencer esa búsqueda del propio placer. Porque y así lo expresa una canción, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. O sea, la vida de matrimonio ayuda no es a pensar en mí, no es yo buscar ser feliz, sino yo poder hacer feliz a la otra persona. Y la otra persona buscar hacerme feliz a mí. Y en ese dar y recibir se llega a la plenitud de la felicidad entre uno y otro. O sea, no es la búsqueda egoísta de satisfacer mis pasiones, mis sentimientos. No es la búsqueda egoísta de mi yo personal, de mi placer, de mi vida placentera. No, es la donación, es el darme, es poder preocuparme y entregarme por el bien y por la felicidad y por la plenitud de vida del otro. Por esto el matrimonio nos ayuda a abrirse al otro.
abrirnos al otro. Y aún con temperamentos distintos, con la forma de ser distinto, naturaleza distinta, toda formación de familia distinta, aún en medio de todas esas diferencias, estamos abiertos al otro, a ayudarnos, a poder darnos. Por eso el matrimonio ayuda en esa ayuda, fortalece esa ayuda mutua. Favorece y lleva a darse a sí mismo. El a darse uno mismo, ese don de sí, es darse uno, no es solo dar cosas, que ojo con esto, a veces entendemos la vida de matrimonio como un dar cosas, y el hombre se preocupa en llevar la comida a la casa, en darle esto, darle el otro, no, es darse a sí mismo. La vida de matrimonio es eso, es un darse a sí mismo, es un dar de sí, dar de tu tiempo, dar de tus valores, darte a ti mismo, dar tu propia persona, tu ser. Es entregarte y darte plenamente a esa relación de amor con la persona con la que te has casado. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolla bajo la pedagogía de la ley antigua. Esto es a lo que nos lleva, esa experiencia de conciencia moral. Nos lleva a la unidad, a la indisolubilidad del matrimonio. Y ahí se desarrolla bajo esa pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas, de los reyes, no es todavía criticada de una manera explícita antiguamente, porque Jesús trajo un modo nuevo, una experiencia de vida. No obstante, la ley dada por Moisés entonces se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre. Por esto, en esta antigua ley no se ve como criticada, no se ve la poligamia de los patriarcas, de los reyes, todavía no se veía criticada de una manera explícita. Era común, era lo que se permitía en ese entonces, la ley no lo condenaba, por eso no lo presenta. Sin embargo, no obstante a esto, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre. La ley ya empieza ahí, con la ley de Moisés empieza a ir mostrando lo que son esas señales. Aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, lleve las huellas de la dureza del corazón, de la dureza de la persona humana, razón por la cual entonces Moisés permitió el repudio a la mujer. Recuerden cómo Jesús después va a corregir esto. Que por qué le van a preguntar por qué Moisés permitió, por su terquedad, por su dureza de corazón. Pero en el principio no era así, va a decir Jesús. El proyecto, el designio, el plan de Dios es un proyecto de unidad, de indisolubilidad de ese matrimonio. Y es lo que hasta hoy la iglesia conserva y lleva. Esa realidad de conservar, de permanecer, de llevar el matrimonio por ese camino de indisolubilidad. Que podamos vivir y caminar acorde con ese plan de Dios. Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel. Por eso los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo, ese pueblo elegido, para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Fíjense que contemplando ya esa imagen, esa alianza de Dios con el pueblo,
bajo la imagen de un amor conyugal, que así lo presenta muchas veces la Sagrada Escritura. Ese amor conyugal, exclusivo y fiel, esa es la imagen del verdadero matrimonio. Por eso los profetas fueron ya preparando la conciencia del hombre, del pueblo, la conciencia del pueblo, del conocimiento de ese pueblo elegido, para una comprensión más profunda de lo que es la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Ya en esa alianza de amor de Dios con su pueblo, ya los profetas, en esa referencia clara de lo que es con la imagen del matrimonio, el amor, ese amor conyugal, con el que se presenta esa imagen de Dios y fiel con el pueblo. Entonces ya va preparándose al pueblo, ese pueblo elegido, se van preparando la mentalidad, la forma de pensar, de ver las cosas de hombres y mujeres, para que puedan llegar a una comprensión más profunda de lo que es la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, viéndolo claro, contemplándolo a raíz de lo que es esta alianza de Dios con el pueblo, que estaba prefigurada como si fuese bajo la luz del matrimonio, la imagen de un amor conyugal, el matrimonio. Por eso el pueblo entonces puede comprender de manera más clara y puede vivir más ese sentido de unidad e indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, puro reflejo del amor de Dios, ese amor fuerte como la muerte. Ese amor fuerte como la muerte que las grandes aguas no pueden anegar. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. Es hermoso esto que se nos plantea y se nos presenta. Como ya en esa antigua alianza de Dios con Israel ya se venía vislumbrando ese sentido de unidad. Y cómo estos libros de Ruth, de Tobías, pero también el Cantar de los Cantares, expresan esa realidad de lo que es el matrimonio. Como son presentes ya como testigos conmovedores, esos testimonios conmovedores de ese sentido profundo, hondo de lo que es el matrimonio, de la fidelidad, de esa ternura de los esposos, en fin, todas esas expresiones hermosas, bonitas, todas esas realidades de prefiguración de una experiencia de unidad e indisolubilidad del matrimonio, que va manifestando y va dándose a entender como el designio, el proyecto, el plan de Dios. Por esto, todas esas realidades se manifiestan en la vida del hombre, de la mujer, y sobre todo en la realidad del matrimonio. Y podríamos preguntarnos, y a la luz de estos textos, el libro de Ruth, de Tobías, podríamos mirar a ver cómo andan nuestros matrimonios, cómo andan nuestras familias hoy. Si realmente hay un testimonio conmovedor o convincente de unidad, de indisolubilidad de lo que es el matrimonio. Si realmente le estamos dando ese sentido hondo, profundo al matrimonio. En cuanto a la fidelidad, la ternura de los esposos, el compromiso, el sentido de compromiso, que claramente eso están dentro del proyecto de Dios, y así lo presentan en estos libros de Ruth y de Tobías. Ese designio, este proyecto de Dios, un designio y proyecto de salvación, de vida, pero de vida de matrimonio, en la unidad, en la indisolubilidad de ese plan de Dios,
Y así lo presenta el ritual, el sacramento. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y así lo es la misma palabra en el Evangelio de San Mateo. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola cosa. De modo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que no sean dos, sino uno. Esa realidad de unidad, de indisolubilidad de lo que conlleva la vida de matrimonio, esa alianza sacramental. No perdamos de vista, queridos hermanos, hermanas, que estamos viendo estos elementos que son esenciales en lo que es la vida de la iglesia, en la doctrina, lo que es nuestra iglesia. Pero esos mandamientos que están puestos y han sido instituidos por Dios para salvación nuestra, para nuestra salvación. Por eso es la parte de la doctrina que se nos enseña. Esa enseñanza, esto que se nos invita a practicar, a poner por obra, a la luz de la palabra y a través de estos espacios de formación, entonces poder nosotros conocer, adentrar y profundizar más en este designio, este plan, este proyecto de Dios. Vamos, mis hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa. Le pido que no se aparten de la emisora de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. En breve continuamos con este espacio, conociendo la doctrina católica, conociendo nuestra doctrina. Así que no se aparten, en breve continuamos con este interesante tema de este sacramento del matrimonio que nos lleva a vivir esa alianza de amor con Dios a través de las personas. En breve continuamos. Nuestra súplica se eleva, nuestro corazón se dobla ante ti. A este pueblo arrepentido, Señor, inclina tu oído, escúchanos. Nuestros pasos nos han llevado tan lejos de ti, no desoigas la oración de este pueblo humillado. Sánanos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Escucha el clamor, atiende la oración de tus hijos hoy. Ten misericordia. Ten misericordia. A tus pies clamamos tu perdón, vuelve tu rostro, Dios. Ten misericordia. Restauranos, Señor, sana. Nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que están ahí, que están en sintonía con nosotros. Qué bueno que siguen ahí en la emisora María Evangelizadora, en el trabajo, en la casa, en el camino, que están en sintonía, siguen con nosotros. Qué bueno, nos alegramos que estén abrazando este proyecto de formación y que quieran seguirlo desarrollando en ustedes, en sus vidas. Pues continuamos viendo esta realidad de lo que es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, que no perdamos de vista que decíamos
que es uno de los sacramentos que están al servicio de los demás. Por eso vemos que no se limita, no es una realidad de personal, no es un proyecto nuestro, sino que es un proyecto de Dios y que no busca de manera egoísta o mirar de manera unilateral lo que es el desarrollo, la felicidad, lo que es tu vida, tu placer, sino que es un darse, es un donar, es un darse a sí mismo, es un entregarse al otro. Es la vida del matrimonio es eso, es una ayuda el matrimonio a tu poder darte, donarte, poder buscar la felicidad del otro, no buscar tu ser feliz, poder cada día abrazar ese plan de Dios. Por eso la vida del matrimonio nos ayuda a todo esto, nos ayuda a vivir más plenamente esa experiencia de entrega, de donación, a dejar a un lado esa dureza de corazón, sino a vivir plenamente en la experiencia de la vida de la entrega. Pues seguimos viendo, entonces, el matrimonio según el designio de Dios en el Señor, el matrimonio en el Señor. Fíjense que ya decía ahorita que en esa expresión e imagen de la alianza de Dios con Israel, en esa imagen del amor conyugal, ya se iba haciendo como una expresión de una vida de entrega. Esa expresión de ese amor conyugal, exclusivo, fiel, de Dios hacia el pueblo. Esa relación de Dios con el pueblo. Y esto los profetas lo fueron preparando y fueron enseñando también esto que se proclama. Pues esa alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel ya había preparado y entonces esta nueva y eterna alianza mediante la cual el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió entonces en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero, como lo presenta el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 9. Fíjense que todo esto está apuntando y llevando a esa experiencia de Cristo, las bodas del Cordero. Esa experiencia de la redención y salvación de la humanidad. El que se encarnó, el que dio su vida, se une entonces en cierta manera con toda la humanidad salvada por él. Es una expresión de unidad con toda la humanidad. Y esto muestra lo que es el sentido de las bodas del Cordero. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, la Virgen María, y lo realiza con ocasión de un banquete de bodas, que llamamos las bodas de Caná. Con ocasión de ese banquete de bodas, ahí realiza su primer signo. Juan 2, versos del 1 al 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11, ahí muestra toda esta realidad, toda esta experiencia de lo que es esta imagen del primer milagro de Jesús, pero realizado, claro está, en lo que fue esas bodas de Caná. Ese primer milagro realizado y a petición de su madre. Por esto, a través del matrimonio, a través de esa realidad, se presenta en todos ellos, en toda los que buscan la experiencia de una vida en él, se manifiesta y se vislumbra esa realidad de lo que es la unión de Cristo con la iglesia. Por eso todo esto es como el preludio, el anuncio de lo que va a ser esa boda del Cordero, esa realidad que se había de presentar desde antiguo, la realidad de las bodas del Cordero, que Cristo desarrolla y realiza en todo su esplendor, de tal forma que no es solo la realidad de una vida en este sentido, del hombre, de la mujer en este mundo, sino que todo ello
ha sido ya vislumbrado y prefigurado en esa realidad de Cristo mismo, que en el umbral de su vida, su ministerio público, realizó ese milagro y no por casualidad en esa experiencia de las bodas de Caná. La iglesia entonces concede concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Es de suma importancia. Esa presencia de Él ahí, esa presencia de Cristo en las bodas de Caná, que va realizando y desarrollando ese signo, este primer milagro. Y ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Fíjense, mis hermanos, hermanas, no es solo un querer Jesús hacer el milagro, no es solo una obra que se realiza en ese momento y ya quedó ahí, no. Fíjense cómo la iglesia misma destaca la importancia, esa importancia de la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Y va viendo en ella ya esa confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en lo adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Cada matrimonio, pero no solo en la realidad de lo que es el signo del milagro, no, cada matrimonio ha de ser un signo eficaz de la presencia de Cristo, porque habrá una expresión de entrega, habrá una expresión de donación del uno al otro, estará también el sacrificio, y todo esto vislumbra lo que fue la obra salvadora de Cristo. Esa boda del Cordero, ese Cordero inmolado que se entrega, que se ofrece, que se da, que busca redimir y salvar a la humanidad caída, pero lo hace por amor. Y esto es a donde nos quiere llevar realmente y presenta la vida del matrimonio, esta realidad eficaz del matrimonio, a una expresión de redención, de sacrificio, de donación de sí, de corresponsabilidad en la felicidad de uno y otro, toda esa realidad. Entonces, todo esto que se manifiesta en esas bodas de Caná, esa presencia de Jesús, la iglesia lo revaloriza, esa presencia de Él. Esa presencia de Jesús en las bodas de Caná. Por eso ve y así lo presenta como una confirmación de esa bondad del matrimonio, de ese donarse, darse a sí mismo. Pero no solo esto, está vislumbrando y viendo ya como un anuncio, es como una prefiguración de que en cada matrimonio, en lo adelante, en cada matrimonio, estará siempre, será un signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación, Jesús también enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y de la mujer. Así lo enseñó y lo dio a conocer en su predicación, en su palabra. Ese sentido original de la unión del hombre y de la mujer, tal como el Creador lo quiso. Lo presentó desde el principio. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer por una concesión de la dureza del corazón del hombre. Por eso cuando le preguntaron, ¿por qué Moisés concedió y permitió que se separaran? Por los duros y tercos de corazón que son. Por eso lo permitió Moisés, pero en el principio no era así, dice Jesús. En el principio no era así, sino que la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Por eso dice, en el principio no era así. Dios mismo lo estableció. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Por esto,
Y creo que es importante que a través de la vida la vida de la iglesia, nuestra experiencia y enseñanza, y sobre todo en cuanto a la realidad del sacramento del matrimonio, estemos claros en esto, que ese no es el proyecto de Dios, no es la división, no es la separación, no. Y que Moisés lo permitió no porque fuera, digamos, un mandato de Dios, sino por la terquedad y dureza de corazón. Es por eso que Moisés le permitió, le concedió, le dio esa concesión por la dureza del corazón. Pero la realidad del matrimonio, la unión matrimonial del hombre y de la mujer es indisoluble. Y Dios mismo lo estableció así. Lo que Dios ha unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Esta insistencia equívoca esa insistencia inequívoca de la indisolubilidad del vínculo matrimonial puede causar también alguna perplejidad y aparecer como como una exégesis irrealizable, como una exigencia irrealizable. Podría parecer. A muchos tal vez lo verían así, de esa manera. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar, ni demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, no, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. De manera que esa realidad que se nos presenta es una realidad de indisolubilidad. Y por eso esta insistencia, esa insistencia inequívoca de la indisolubilidad del matrimonio, la iglesia no es que esté equivocada, no. Una insistencia inequívoca de la indisolubilidad del matrimonio, de ese vínculo matrimonial, tal vez puede causar alguna perplejidad y aparecer muchas veces como una exigencia irrealizable, como algo que no se puede, algo imposible. No. Ese es el designio, el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios, de que el hombre abandone a su padre y a su mujer, se abandonará a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean los dos una sola carne. Y que eso que Dios unió, que no lo separe el hombre. No es una exigencia irrealizable, no. Y Jesús da la fuerza. El que impuso a los esposos esa carga, esta imposición, que no es imposible de llevar, claro está. Que no es demasiado pesada tampoco. No es más pesada que la ley de Moisés, sino que Dios, el mismo Jesús, Él vino para restablecer ese orden inicial de la creación. Ese orden inicial de la creación que estaba perturbado por el pecado. Por eso la realidad de la división. Por eso el egoísmo. Y ahí viene entonces el mirarse a sí mismo, no pensar en el otro, en la vida del matrimonio. Toda la influencia, en realidad, del pecado, todo eso, Él vino a liberar y a restablecer todo eso que estaba caído a causa del pecado. Y Él da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio, para llevarlo, esa nueva dimensión del matrimonio según el reino de Dios, le llevaron así. Por eso, siguiendo a Cristo y renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán entonces comprender el sentido original del matrimonio y podrán vivirlo también con la ayuda de Cristo.
Esa gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Claro, cuando se entiende de esa manera, mis hermanos, hermanas, que a veces no se entiende así, por eso se ve como una exigencia irrealizable. Por eso se ve la realidad del matrimonio como algo equívoco, algo que está equivocado, ese planteamiento y proyecto de Dios a través de la iglesia y del matrimonio, y el sentido de la indisolubilidad, y no, ese vínculo del matrimonio no hay que verlo como algo que cause alguna perplejidad. No tenemos que verlo como una aparente exigencia irrealizable. No, es un proyecto, un plan de Dios. Y Jesús mismo, Él viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, volverlo al inicio, esa creación que estaba perturbada por el pecado, Él da la fuerza. Y Él da la gracia para vivir ese proyecto de Dios, esa vida de matrimonio, en esa dimensión nueva del reino de Dios. Entonces, si es de esa manera y siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, al egoísmo, al pecado, al egocentrismo, y tomando sobre sí sus cruces, entonces los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo, no solo comprenderlo, sino también vivirlo con la ayuda de Cristo. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está el problema? En que esta experiencia de la vida del matrimonio muchas veces sigue salpicada por la realidad del pecado, del egoísmo. Sigue salpicada por esa realidad que va perturbando y va dañando la vida del matrimonio, que no permanece ni recibe esa fuerza y gracia que viene de Él, porque se dejan arrastrar y siguen perturbados por el pecado. Porque muchas veces nuestros matrimonios dan el paso del sacramento, pero no perseveran, no permanecen, no siguen en Cristo. Siguen pensando en sí mismos. Por eso decía que siguiendo a Cristo y renunciando a sí mismo, tomando sobre ellos su cruz, fíjense, 3 elementos importantes para poder desarrollar esa vida de matrimonio, para poder ver ese carácter de indisolubilidad del matrimonio, para no verlo, ese sentido de unidad del matrimonio como una exigencia irrealizable. Debe entonces, para esto, los esposos deben seguir a Cristo, renunciar a sí mismo y tomar su cruz cada día, tomando cada uno sus cruces. Así podrán entonces los esposos comprender este sentido original del matrimonio. Así podrán comprender lo que es ese plan de Dios y vivirlo. Y decía que no es solo comprenderlo, sino también vivirlo. Y podríamos pensar y mirar cómo están viviendo nuestros matrimonios esta realidad. ¿Cómo están viviendo este designio, este proyecto de Dios, esta realidad del matrimonio? ¿Cómo lo están viviendo? Realmente, y en ese sentido de matrimonio, ¿están siguiendo a Cristo o están siguiendo sus propios criterios? ¿Nuestros matrimonios están siguiendo verdaderamente a Cristo? ¿Están siendo verdaderos matrimonios, verdaderos cristianos? A veces seguimos ideologías particulares. A veces nos seguimos a nosotros mismos. Por eso caemos en esos errores, porque no seguimos a Cristo plenamente. Porque no somos capaces de renunciar a nosotros mismos y darnos y entregarnos totalmente al otro. No somos capaces de deponer nuestro interés particular, personal, y buscar el bien, el bienestar, el interés del otro. Esa es la causa por la que muchas veces nuestros matrimonios se ven sumergidos en la división, se ven heridos, afectados por el pecado.
porque no están viviendo plenamente esa realidad del matrimonio. Solo así, de esa manera, podrán entonces los esposos comprender el sentido original de lo que es el matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio es un fruto de la cruz de Cristo. El que quiera venir conmigo se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Es un fruto de la cruz de Él, el que se entrega, que se da, se sacrifica, derrama su sangre por nosotros. El matrimonio vivido plenamente, esa gracia del matrimonio vivido a plenitud, llevado a cabalidad, como lo plantea y lo pide Cristo, ese matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Él, que es fuente de toda nuestra vida cristiana. Y así estamos llamados a entenderlo y a vivirlo desde ese sentido, desde esa óptica. Mis hermanos, hermanas, creo que es importante que miremos nuestra vida, nuestros matrimonios, que cada uno pueda mirar profundamente ese sentido de vivencia, de lo que son esos valores dentro del matrimonio, para que seamos real y verdaderamente matrimonios cristianos. Que en la cruz de Cristo encontremos el sentido de nuestra vida de matrimonio y que podamos ver en esa cruz de Él la fuente de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Vamos a terminar, mis hermanos y hermanas, por hoy este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a pedir al Señor que Él colme de bendición nuestras vidas, nuestras familias, que bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a cada matrimonio en sus momentos difíciles, que la gracia y bendición de Él sea la que les lleve a permanecer unidos, a vencer los obstáculos, a derrumbar barreras, y que entregándose el uno al otro y viviendo ese proyecto de Dios en cada hogar, en cada familia, podamos dar testimonio de lo que es Él y de lo que es su amor en nuestras vidas. Que Dios misericordioso le colme de su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos, hermanos y hermanas, este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Desde República Dominicana para todos ustedes ha estado el Padre Isidro Bautista. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tan lindo programa. Que Dios les siga bendiciendo grandemente y lo espero por aquí, Padre, ya que estamos aquí cerca de usted. Espero esa visita. Amén, amén. Gracias. Dios mediante, pues sí, estaré por allá, si Dios lo permite. Amén. Y así nosotros continuamos, mis hermanos, con una musiquita y en breve volvemos. No se vayan. Hasta la próxima. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Oe, oe. Latinoamericano. Oe, oe.
misma de nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.